Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de tu podcast favorito, Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta edición estamos con el influencer y divulgador de contenido de la literatura, Gianfranco Llereña. Bienvenido, Gianfranco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, estimado? Feliz de estar aquí en Librería de Lima, rodeado de tantos libros, así que dispuesto a responder tus preguntas y lo que sea para toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Coméntame un poco en tu primera indagación por la librería, ¿qué has encontrado? Bueno, es la segunda vez que vengo a la librería, pero siempre me voy al área de historia. Últimamente estoy muy Basadre, así que estoy yendo a leer a Basadre, ¿no? Muchísimo. Me he encontrado con textos de Raúl Porras Barrenechea. He estado chequeando ahí algunos textos, pero sobre todo eso, ¿no? Mucha historia peruana recientemente, ¿no? Y claro, creo que la librería tiene una sección bastante nutrida de eso, que siempre me sorprende. Y las librerías de viejo tienen como que esa magia, ¿no? De encontrar textos descatalogados, que son textos que no encuentras en librería comúnmente y que te permiten revisitar, porque además a veces abres los libros y te encuentras con un sello, con algún separador, Una carta, algún una cosa así, sí, texto una postal, amoroso, sí, ¿no? claro. De repente, o escrito para alguien, ¿no? Y es como revisitar las memorias de esa persona o a quién le perteneció el libro, ¿no? Entonces, tiene su magia particular los libros de segunda, ¿no? Claro, Gianfranco. Gianfranco, vayamos a la pregunta clásica del programa. ¿Quién o quiénes son tus escritores malditos favoritos? Primero extranjeros. Extranjero, bueno, empiezo por Quim Monzó, autor catalán. O sea, mucha gente me dice, ¿por qué Quim Monzó? Porque es políticamente incorrecto. O sea, a mí me gusta la gente que no es careta, que va directo al grano y que sobre todo tiene un humor muy oscuro. O sea, Quim Monzó habla de niños con cáncer, Quim Monzó habla de niños que se van a morir, Quim Monzó habla a propósito de niños que no van a nacer y que tienen que irse a guardarse como si fuesen carne en el refrigerador. Ese tipo de humor tiene Quim Monzó, ¿no? A la gente que me pregunta, ¿por qué libro empezar de Kim Monzó? Bueno, todos son buenos, o sea, es como poder empezar por un rompecabezas, con cualquier pieza vas a poder armar igual un mosaico formidable, ¿no? Pero el mejor de los mundos me parece que es un libro de cuentos más y mejor logrado, así que ese es mi escritor maldito que podría, ahí si me tocara llevarme un libro a una isla, me llevaría el mejor de los mundos de Kim Monzó, de todas maneras. Genial. Y ahora digamos, vayamos al Perú. Y quiero que me digas, para ti, ¿quién sería el escritor maldito peruano contemporáneo, ¿no? ¿O quién lo definirías como maldito? Bueno, podría decir a muchos, ¿no? O sea, que ya seguramente han mencionado en el programa. Pero uno que me parece infravalorado es Carlos Calderón Fajardo. Él tiene una novela que leí hace ya casi 10 años que se llama La conciencia límite último, ¿no? Que habla a propósito de los diarios chicha, de los pistacos y de cómo se crean psicosociales en la época del fujimorismo, ¿no? Me parece muy vigente, muy real, ¿no? Sobre todo cómo la prensa fabrica psicosociales y demás. Y creo yo que me invita a pensar también es cómo es que este autor escribió tantas cosas y no se conoce mucho a propósito de su obra, ¿no? Hizo cuentos, lo hizo bien, hizo poesía, lo hizo bien, hizo literatura infantil, hizo literatura de terror, hizo todo. Ujú. Y me parece que no tuvo tanta difusión como merecería, ¿no? La conciencia límite último para mí es una novela que pues tendría que tener 4 o 5 reediciones, ¿no? No sé por qué no las tiene, pero bueno, ahí va la recomendación personal, ¿no? Y en poesía, tu poeta maldito peruano. Hay varios, o sea, te estaba mencionando antes a María Emilia Cornejo, Soy la muchacha mala de la historia, ¿no? En algún momento lo leí con un grupo de alumnas, las monjas se escandalizaron, Claro. pero ellas están felices. Pero Pablo Guevara, me gusta muchísimo, ¿no? Retorno a la criatura, ¿no? Un poemario que disfruté en su momento, ¿no? Y te mencionaba también, además, que Pablo Guevara había tenido un pasado como cineasta que no mucha gente conoce. Lo conversé el otro día con Pancho Lombardi en una entrevista y descubrimos además que, además de la tragedia de ser poeta per se en el Perú, Sí, claro. porque siempre hay, parece, más lectores de poesía que, no, más poetas que lectores de poesía en el Perú. O muchas eh, veces las salas se llenan de presentaciones de libros de poesía de poetas. Claro, ¿no? Es como que así está en la presentación de mi poemario, ¿no? Y todos están extorsionados, creo, ¿no? Ahí Algo empezó así. las extorsiones en el Perú, ¿no? Por Ujú, con la poetas poesía. que invitaron a sus amigos a ir obligatoriamente a sus presentaciones. Pero no compran los Pero libros. no compran, ¿no? Además, ¿no? Encima piden a consignación, unos desgraciados son.
Pero nada, por ejemplo, Pablo Guevara, por ejemplo, tiene un pasado como cineasta, y lo estaba hablando con Lombardi, ¿no? Que además, esa primera cinta de Lombardi, que es una cinta a propósito de la expropiación de la Cerro de Pasco Mining Corporation, ¿no? Ocurre en el velasquismo y todo el asunto, se termina perdiendo, un poco como para añadirle, pues, un poco más de tragedia poética tragedia al asunto. Así que nada, me quedo con Pablo Guevara. Genial. Ahora, bueno, hemos hablado de esa librería. Hace poco ha cerrado el Virrey del centro de Lima. Ujú. ¿Qué otra librería del centro de Lima te da añoranza? ¿Y por qué crees que está pasando esta desaparición inevitable de librerías en el centro de Lima? Yo creo que estamos ante una inevitable extinción de librerías independientes, por lo mismo de que el mercado mismo obliga a eso. Hay una inevitable homogenización de la oferta y demanda de libros. Y un poco es eso, cuando todo el mundo piensa igual, nadie piensa demasiado. Esto lo decía Walter Lippmann y es algo que yo suscribo, ¿no? Si tienes un montón de cadenas de librerías que ofrecen básicamente lo mismo, tienes lectores que básicamente se van a orientar hacia lo mismo. Y las librerías independientes que ofrecen contenido diferente no pueden competir en precio contra una cadena de libros que tiene la facultad de tener mayor variedad, tener mayor cantidad y por lo tanto poder bajar precios y subirlos a como les da la gana. Entonces creo que estamos un poco condenados a eso y es un poco también hacia aquello que lo que el mercado mismo nos obliga, ¿no? Mucha gente dice, el mercado se regula solo, mentira. Se regula con base en las regulaciones que el mercado tiene la posibilidad de anticipar y hay conocimientos que te permiten anticiparte ante ciertas situaciones. Entonces, quien tiene mayor dominio de las situaciones es quien puede básicamente manejar mejor las condiciones y demás. Y yo creo que en ese sentido, Una franquicia tiene más suerte en ese sentido. no creo que sea suerte. Está mejor hecho, financieramente está más planificado el asunto. Y creo que Por ahí hay va. un tema de competencia ahí que se tiene que regular. En beneficio de los lectores, sobre Ujú. todo eso, ¿no? Y creo que ahí tiene que haber algo, ¿no? Me da muchísima pena. Yo el Virrey lo conocí desde que era adolescente, con su baño medio secreto y giratorio, que voy a estar, Su piano. y su piano, además, ¿no? En algunas presentaciones que estuve ahí. Sí, lamentablemente, espero que no se cierren más librerías y más bien que se creen más espacios, ¿no? Si hay algo que siempre he dicho es que lo que necesita el Perú en general, más allá de Lima, porque Lima no es el Perú y siempre lo vengo diciendo, es una mayor cantidad de, no solo librerías, sino bibliotecas, acceso a libros, democratización, y bibliotecas y librerías que no estén únicamente en determinado distrito, sino que hay una política real de distribución de libros, de acceso, ¿no? Mucha gente dice, pero ahora todo el mundo lee en PDF, sí, pero ¿en qué dispositivos? ¿Cómo? ¿Qué curaduría se hace? ¿Quién motiva? ¿Cómo? O sea, hay una tendencia pues a la precarización y el acompañamiento a la lectura también es importante. No es solamente que damos los dispositivos y ya, ¿no? Es un pensamiento extremadamente reduccionista eso, ¿no? Ujú. Ahora vayamos, has mencionado el tema de las bibliotecas públicas. Ujú, Bueno, yo recuerdo que de chico yo estudié en Breña, y me iba a la biblioteca del colegio de Guadalupe, que ujú. era libre, a acceso público. ¿Qué librería en el centro de Lima has visitado? ¿O has visitado en algún momento? ¿O qué librería has visitado cuando ibas al colegio? En el colegio no tanto, o sea, en el colegio yo no era tan lector. O sea, en el colegio yo visitaba básicamente la biblioteca de mi colegio Ujú. y básicamente adquiría los libros que mi abuela me compraba en el kiosco. En mi casa no éramos muy lectores, o sea, te soy sincero, o sea, en mi casa había una Biblia, había unas páginas amarillas, habían 2 o 3 libros piratas y nada más, Tal ¿no? vez unas elecciones, Por ahí, por ahí. por ahí, ni siquiera selecciones, ¿ah? Es más, donde yo más veía libros de repente era en la casa de mi abuelo por parte de madre, ¿no? Que Ujú. tenía su colección de populibros peruanos, ¿no? Me encantaría saber dónde está esa colección de populibros peruanos, ¿no? Ahora que ya no está. Voy a deshacerme, de repente termina por acá. No, mentira. Pero no, pero pasaba mucho eso. Yo en realidad me hago más lector en la universidad. Claro. En la universidad, bueno, tuve la suerte de estudiar en una universidad que tenía una muy buena biblioteca, eh, y ahí es donde yo empiezo a leer más, pero a visitar librerías en el centro de Lima también ya cuando estaba en la universidad. Y visito justamente las librerías de acá, de Quilca y de Camaná. O sea, ahí me empiezo a juntar con libreros de viejo
Y es más, recuerdo haberme pegado sendas borracheras con algunos libreros cuyo Ya, nombre, o sea, quijotescamente de cuyo nombre no quiero acordarme, claro. que estaban ahí en el bulevar de Quilca, ¿no? Tiempos en los que todavía existía el Averno, ¿no? Tiempos en los cuales, pues, veías a chicos punk saliendo, pues, en medio de la noche, O sea, ¿no? Gianfranco se tu época under, acá en el centro de Lima. Ni siquiera underground, era un chibolo pavazo, o sea, Allá, es como que leíamos, o sea, fiebradamente con un amigo, ¿no? Que se llamaba Ernesto, siempre lo voy a decir, gracias a él existe el buen librero, si no fuese por él no existiría nada de lo que soy ahora, de lo que tengo ahora, ¿no? Pero sí, leíamos muchísimo y compartíamos mucho con esos libreros de Quilca, ¿no? tú has hablado de, bueno, tú eres de la Universidad de Lima, ¿no? Ujú. Y en esa época, bueno, curiosamente siempre se hablan de la tradición de poetas, escritores de la Católica, de San Marcos, pero también hay una tradición en la Villarreal y también en la Universidad de Lima. Sí, sí, Coméntame si has conocido alguno de ellos. sí he conocido a varios. Lo que pasa es que, a ver, la Universidad de Lima no se caracteriza necesariamente por tener una facultad de literatura, Claro, ni por ser necesariamente un referente en letras. O sea, sí es, creo, no podría hablar de la actualidad porque estoy muy desconectado de la realidad de la universidad, que en algún momento la Universidad de Lima fue referente en todo lo que fue la carrera de comunicación. claro. O sea, y porque tenía muy buenos profesores. Tenías a un Ricardo Bedoya, tenías a un Julio Evia, tenías a un César Samayoa, un Diablo Samayoa, imagínate que te enseñe él, ¿no? Desiderio Blanco, o sea, eran figurones, ¿no? Que te enseñaban, Eloy Jauregui, el poeta de Claro, Hora sí, sí, sí. Cero, además, ¿no? Con quien Igual. compartí muchísimo. Mm. Y ellos me enseñaron. Entonces tuve la oportunidad de compartir con ellos. Y claro, dentro de este grupo de profesores y en estudios generales particularmente estaba Jorge Eslava. Jorge Eslava para mí fue el gran eje que hizo, creo yo, y construyó una pequeña trinchera de resistencia intelectual dentro de lo que podía en la misma universidad, ¿no? Entonces era un sótano, que todavía existe, ¿no? El sótano de talleres artísticos. Ahora no lo dirige Jorge Eslava porque se jubiló, se fue de la universidad hace ya un par de años. Ahora está César Nieri. Y de esa, o sea, de ese taller, por ejemplo, estaba pues Jeremías Gamboa, ¿no? María José Caro, César Nieri mismo, Alberto Schrott, Eric Benítez, Dani Salvatierra, eh, ¿quién más? Bueno, en fin, una infinidad de nombres, ¿no? Ángel Arce. Pero lo curioso de Jorge, y esto es lo que yo siempre le voy a reconocer, es que la persona que iba a su taller y continuaba, digamos, un año, dos, tres, cuatro, solamente por la figura de Jorge y por lo que aprendíamos de él, en tanto a ser tolerantes con la crítica, ser abiertos, dialogar los textos, terminábamos de alguna manera involucrados en el tema editorial o con letras o con algo que tuviese que ver con literatura o humanidades, ¿no? Todos nosotros los que hemos sido formados por Jorge, más que por la universidad, o sea, sí, la Claro, universidad nos da una visión, o sea, quieras o no, ¿no? O sea, como te digo, o sea, haber tenido, por ejemplo, como profesor a Ricardo Bedoya a mí me da pues un amplio aspecto cinematográfico, o sea, soy cinéfilo, o sea, inevitablemente soy cinéfilo, ¿no? O sea, sé leer una buena crónica porque Eloy me enseñó eso. Sé de pronto criticar un discurso o algo porque tuve a un Julio Evia que me enseñaba y era muy exigente, ¿no? Nosotros leíamos textos de Bourdieu, de Foucault, o sea, había esa exigencia, ¿me entiendes? No sé si esa exigencia exista hoy, ¿me entiendes? Porque no puedo sí, decir que claro. exista hoy. O sea, creo que hay un tema que tiene que ver mucho con la crítica y con la calidad de profesores. Y yo tuve esa suerte, y tuve la suerte de compartir con esa gente y con chicos que son ahora parte del mundo editorial, que son mis amigos además, y que teníamos ahí una formación interesantísima, ¿no? Jorge nos reunía en su casa, hacíamos lecturas, tomábamos vino, comíamos fiambres, en fin, la pasábamos genial, ¿no? Ya que se hablaba de Jorge, y inevitablemente sus talleres, entonces, ¿nunca sentiste la curiosidad de escribir? Sí, 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 de hecho, bueno, publiqué el año pasado un libro sobre Cristal, y siempre estoy tratando de escribir. Tengo un pendiente, es una publicación de libros de cuentos. Estoy justamente viendo la posibilidad de escribir un libro sobre docencia.
lo estoy terminando en realidad, estoy ahí bosquejando algunas cosas. Siempre uno tiene que tener cierta distancia para poder escribir, uno no puede ser juez y parte, entonces siempre recurres a estas viejas amistades, ¿no? Del taller para que te corrijan y demás, porque a veces uno se imbrinca mucho con el texto y no puedes tener esa distancia que te permita también corregirte a ti mismo, ¿no? Y no has oído el llamado de la poesía, ya que has sido, como te digo, alumno de No, 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 o sea, la poesía, o sea, Es un camino sinuoso, ¿ah? es muy Sí. complicado. No me atrevo a ser poeta, no me atrevo a ser poeta. No, 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 no me sale, no me sale. Siento que, por ejemplo, la poesía es una carrera de 100 metros, mientras que la narrativa es una carrera de 1000 o de una maratón, ¿no? O sea, que tiene que tener cierta cadencia. No digo que sea más fácil, al Claro. contrario, para mí es mucho más complicado, porque tiene ese poder desestabilizador, ¿no? Una línea de poesía es un golpe tan certero que te tiene que demoler. Y no sé si tenga esa Knockout, capacidad de knockout. contención. Knockout No, con la no me poesía. sale, no Ujú. me sale. Ya para eso, pues hay otros que lo harán mucho mejor, ¿no? Sí. Ahora que has hablado bueno, ahora hemos hablado de librerías y también quiero saber un poco tu indagación sobre las ferias del libro del interior. Ujú. ¿Qué te parece, no sé, qué feria del libro del interior recomendarías o te parece interesante? Bueno, he estado en la de Huancayo me ha parecido muy buena, muy, muy, muy buena. Creo que de todas las que he visitado ha sido la que más me ha sorprendido por la cantidad de editoriales independientes que he podido encontrar y sobre todo por la producción local. Creo que hay mucha editorial independiente de Huancayo mismo y eso me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? O sea, has visitado las ferias en un buen día, porque hay sus días malos también, te diré. ¿Ah? O sea, no, o sea, Ujú. hay dos ferias en Huancayo. La Hay, infeliz y u- la otra, la de sí, la municipalidad, creo, ¿no? sí, yo fui a la Feliz, a la feria del libro de Huancayo, la que se hizo en mayo, junio. Yo la conozco como la infeliz. Curioso, ¿por qué? Porque lo pido vacilo a los otros amigos porque cuando van a presentar sus libros digo, oye, pero fíjate pues que no debe ser que ese día el que venda más sea el que vende gelatina y patita. Sí, bueno, en mi caso yo sí la encontré llena, Acá. el autor estaba lleno, o sea, sí tuve muy buena suerte, ¿no? Presentaste su libro de cristal. No, 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 o sea, fui a dar una Un conferencia Ah, ok. tranquilo. El único acto infeliz de verdad fue que literalmente mi esposo se puso mal ese día, Ujú. porque también, o sea, hay que decirlo, o sea, exageramos, ese día hicimos un montón de cosas La altura. y la Sí. altura sí nos jugó una mala pasada, pero ese día nada más, o sea, el día siguiente tú me tenías tomando patasca y montando caballo en Guayado Y tomando tu calentito. y claro, ¿cómo no va a ser? ¿No? ¿Cómo no va Claro. a ser? De ahí la de Ayacucho me gustó bastante. La de Moquegua, o sea, Sí. sí debo de decir que a todo lugar al que he ido, Ica, Moquegua, Arequipa, me han tratado bastante bien. Y creo que también debo decir que, para mi sorpresa, sí he visto una evolución de la reciprocidad, o sea, Ok. en cuanto al público peruano hacia mí, ¿no? O sea, el buen librero en un momento sí sentí que era más latinoamericano que peruano. Ahora sí siento que es muy peruano y me alegra eso, ¿no? Siento que la gente está reconociendo mi chamba y eso me gusta, ¿no? O sea, que haya chicos en Huancayo, en Ica, en Arequipa, que me digan, oye, leí este libro por ti y que lo busqué en tal librería porque tú me lo recomendaste, o sea, me parece un montón y me parece que es algo digno de agradecer, ¿no? Genial, Gianfranco. Gianfranco, ¿qué opinas sobre los youtubers del justo de libros que pontifican sobre el panorama de la literatura peruana? ¿En qué sentido? Es que hablar sobre sí, por ejemplo, lo que pasa escuché que somos el último país en Latinoamérica en el tema de cuento, ¿no? Que estamos hasta las patas. ¿Por qué decir eso? A ver, ¿Por qué hay, te- o sea, hay de verdad y de mentira, o sea, sobre todo youtubers que no escriben? Es lo que sí, me da curiosidad. ¿Mm? O sea, puedes hacer tu guión con ChatGPT, pues, ¿no? Y Ah, puedes bueno, sacar tu cuatro o cinco datos, exponerlos y lanzar verdades a medias. Y claro, como tienes alcance, puedes tener likes, ¿no? O sea, hoy día lo que importa son los likes. El análisis es lo que importa, y el análisis es lo que menos importa en una tierra donde lo que menos importa, justamente, es la lectura. Sí. o sea, es justamente pensar. Entonces creo que ahí hay que escarbar un poco y pensar realmente, ¿no? ¿Qué significa que no leamos? En realidad, no leemos qué, ficción, no leemos ensayo, no leemos Historia. historia.
¿Qué es lo que no leemos, sinceramente? O habría que ir a la raíz. ¿Por qué no decir que somos una sociedad precarizada? ¿Por qué no decir que, por ejemplo, cada vez tenemos menos bibliotecas? ¿Por qué no decir que el peruano de a pie ha normalizado justamente el cansancio y que dentro de ese cansancio el tiempo para pensar es cada vez más reducido? Mucha gente me va a decir, pero Gianfranco, yo sí pienso. Sí, pero ¿cuántas horas al día dedicas realmente a pensar? O sea, pensar no me refiero a sobrevivir. O sea, Claro, sobrevivir es un acto reflejo. O sea, yo, hermano, salgo acá, o sea, me fumo un pucho y digo, estoy pensando, no. O sea, me refiero claro. a aislarte, leer, pensar, analizar algo, cruzar una fuente, otra y generar una reflexión crítica a propósito del país o a propósito de mi alrededor. ¿Tú crees que alguien tiene esa Bueno, capacidad de hacer eso todos los días? muchos dirán que es un poco difícil, ¿no? Sobre todo las personas que trabajan 12 horas, 8, ¿no? Y Es el que viaje, claro, claro. o sea, Pero es como decirle a los padres de familia que le dicen a sus chicos, tú que eres profesor, ujú, no, alguna vez también lo fui y escuchaba a un padre que decía, oye, ¿cómo hago para que para que mi hijo lea? Digo, señor, ¿usted lee? no, pues, No. Entonces, hágase un favor y que él va a copiar lo que usted hace. Agarró un sí, periódico, claro. léalo, él Es lo va a leer. que, es que también hay un tema. O sea, por ejemplo, ¿para qué queremos que lean? Empecemos por esa pregunta. ¿Para que haga su tarea? No será tan Para bueno. aumentar el vocabulario, para que aumente su cultura general, lea un diccionario, pregúntale a Wikipedia y se acabó. Claro, mejor para que piense, para que reflexione sería lo ideal, pues, ¿no? Claro. Para generar crítica, pero un poco complicado también con la clase de lecturas también que nos dan. O sea, y ahí entra otro factor, la escuela. Ujú. ¿Qué rol tiene la escuela en la actualidad? ¿Formamos realmente ciudadanos críticos? Hay cuatro corrientes que históricamente, según Francesca Uccelli, que es la que abre uno de los primeros ensayos que es de la educación en el Perú de Ricardo Cuenca, que es el último libro que ha publicado el IEP, que hemos tenido en el Perú. La primera fue el civilismo, que dijo todo sujeto es digno de educación, pero importaron modelos europeos que no se aplicaban a la realidad de acá. Luego vino el indigenismo, dijeron, uy, le estamos fregando, hay que revalorizar las identidades peruanas, hay que revalorizar la cultura del indígena, pero las élites se dieron cuenta de que si al indígena lo hacías pensar, no les convenía tanto. Entonces vino el autoritarismo militar. Hay que formarlos a todos verticalmente y finalmente vino el neoliberalismo, que contradecía absolutamente todo y decía tú eres responsable de absolutamente todo. El resultado es que tenemos una educación que es un arroz con mango, Ujú. que cambió de términos, pero nunca cambió de forma, y el ciudadano peruano es obediente y no sabe por qué, a quién, a qué foco mirar ni cómo mirar. Entonces, lo que tenemos como resultado del proceso educativo es a un ciudadano que obedece sin saber a qué, a quién y cómo. Simplemente sobrevive y sobrevive porque es su manera de existir, pero no de ser, heideggerianamente. Entonces, si es que nosotros tenemos todo ese compendio de cosas, ¿cómo le vamos a exigir a alguien que lea si es que no sabemos el propósito del por qué queremos que lea? Si es que no tenemos bibliotecas que fomenten esto, si es que decimos, ok, ¿sabes qué? Todo está en PDFs, todo estamos... Entonces, hay una subvaloración al término cultura, hay una subvaloración a quien hace cultura y hay una subvaloración a quienes formamos parte de la cadena cultura. Muchas veces a mí me dicen, bueno, entonces si tú haces contenido cultural, entonces hazlo gratis porque es tu hobby. O sea, no, págame. Claro, es O sea, remunerado. es un trabajo. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí grabar un estudio? Hacer esto, el guión, ¿tú crees que no es tiempo? Tu tiempo. Entonces, todas estas cosas yo las digo y me dan una serie de enemigos. Y qué bien que me los gane, porque si no me los ganara, entonces estaría haciendo las cosas mal. Ahí viene un punto, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos la lectura como parte de un medio y no como un fin para emancipar al individuo y hacerlo más crítico, no estamos generando realmente una sociedad. Y vivimos justamente en la evaporación de la sociedad. Estamos viviendo en la era del individualismo, del egoísmo extremo, y el resultado es la sociedad que tenemos. Yo no digo, no tenemos una sociedad, tenemos una desociedad. O sea, tenemos Estamos cayendo, un montón de programas de sí, streaming, tenemos un montón de gente que vive metida en sus estamos celulares deshumanizados cada vez más, ¿no? y Sí. sin importarle el otro. Y eso es grave, porque el ser humano que se deshumaniza, o sea, mucha gente me criticó el otro día y dije que se animaliza. ¿Pero qué tienes contra los animales? Yo le digo, no, yo no hablo del animal, de la mascotita esa que tú tienes en la casa, no.
El salvaje. Así, claro, el ser humano que pierde la capacidad de ser humano, se guía únicamente por instintos y vive constantemente en el hedonismo de satisfacerse a él mismo, a ella misma, sin pensar en los demás y sin construir sociedad, sin construir algo, sin mirarse y culpando a otros de sus problemas, porque básicamente él mismo vive encerrado en una burbuja de información perpetua que lo hace es mirar el mundo con anteojeras. Y cuando alguien le rompe esa burbuja, se da cuenta que el mundo es más ancho y ajeno de lo que él cree, como diría Ciro Alegría, y se da cuenta, pues, que el mundo puede ser un lugar hostil. Entonces tienes dos caminos, o volverte a encerrar en la burbuja, o abrirte y enfrentarte al dolor de la lucidez. Yo le digo a mis alumnos, rompan esa burbuja y enfréntense al dolor de la lucidez. Yo prefiero que ustedes piensen así para que dominen a estos que son así, a que piensen así y se enfrenten a un mundo que es así y que les va a poner 1500 retos y no van a poder afrontar. Eso es el punto. Por eso necesitamos una ciudadanía crítica. No, Franco, las dos últimas del programa, la penúltima pregunta. ¿Qué libros has abandonado en tus lecturas, no sé, escolares o últimamente? Mi crush de toda la vida, El Imposible, el Ulises de Joyce. Tuve que leer algunos capítulos incluso con una tesis al Ah, ok, costado. ya, O sea, así de enfermo fui, sí. dije, no, no me va a derrotar, pero llegué hasta un punto. Hasta donde pude leer la tesis y hasta donde pude leer el Ulises, porque además hay referencias anglosajonas de cultura que no entiendes, ¿no? Y la otra fue el Ruido y la Furia de Faulkner, ¿no? Son dos libros literarios, ¿no? Ya de ahí, pues, todo lo que ha sido, todos los tomos de Basadre no son imposibles de leer absolutamente todos, ¿no? Los vas picoteando, pero también porque la historia no es un libro, no son libros que se lean de manera lineal, como si fuese narrativa, ¿no? Vas leyendo fragmentos, cosas por ahí, ¿no? Entonces eventualmente lo vas abandonando, pero son 3 libros, pues, ¿no? Que los tengo ahí. Y para finalizar, cuéntanos una anécdota divertida, bizarra con algún escritor conocido que hayas admirado o que admires. Bueno, Vargas Llosa, Vargas Llosa. Premio Nobel 2011. Llega Vargas Llosa a la Universidad de Lima, va a dar una conferencia de libertad en América Latina, algo por el estilo. Está Enrique Krauss, está todas las figuritas. Y claro, yo en ese tiempo era practicante y me acuerdo que habíamos hablado justamente con los chicos del taller de narrativa, Jorge Eslava, y Jorge Eslava nos dice, chicos, bueno, viene el premio Nobel, va a dar su conferencia, pongámosle 2 de la tarde. Entonces hay que hacer cola desde las 12 del día porque eso se va a llenar, dicho y hecho. Ujú, Yo salía ujú. de trabajar a las 11:30, no llegaba, o sea, salía a las 11 y dije, entre que tomo el micro y todo esto, yo trabajaba en ese momento, claro, en San Isidro, llegar hasta la Universidad de Lima, más o menos 1 hora. Entonces dije, no, tengo que estar lúcido, porque a veces me quedaba jato y me iba hasta, una vez me fui hasta Precursores, ¿me entiendes? En la Daigo. Claro, ya estaba por allá, pues, Ya, ¿no? Y claro, pues estaba lúcido, entonces me tomé 5 botellas de Coca-Cola, 20 cafés, no estaba así, ¿no? estás arriba. Estaba high, pero estaba high. Y claro, llego a la universidad, mis amigos me habían separado del asiento, todo, pasamos, dan las 2 de la tarde, adelante de nosotros solamente estaba Patricia, estaba Alonso Cueto, estaba Fernando Ampuero, Fernando de Silo, todas las figuritas que te puedes imaginar en el mundo Ujú. cultural, las 2 primeras filas, separadas. Tercera fila nosotros. Dan las 2 de la tarde y Vargas Llosa no llega. Y yo ilusamente, además me había ido a chambear con mis ejemplares de Conversación en la Catedral de la Ciudad de los Perros. Pensé que Vargas Llosa me lo iba a firmar, ¿no? Y llega Kraus, llega el otro, llega el otro. Van poblando el escenario y Vargas Llosa no llega. Yo tenía la idea en la cabeza, dije, militar va a llegar temprano, Leoncio Prado. No llegaba, 2:05, 2:08, 2:10. Ya el café empieza a hacer efecto, los líquidos. Entonces digo, me voy al baño. Me voy al baño, entro por la puerta, abro, Vargas Llosa en el baño, lavándose la cara. Yo no me había dado cuenta de que había un seguridad ahí. Yo abro la puerta y estaba Vargas Llosa en el baño. Entonces, esa sensación de que te encuentras en ese momento, pues, uno de los escritores que más había leído, que más admiraba,
ahí, terno gris, lustroso, rojo, colorado, pelo blanco tirado para atrás. Y yo me quedo así, pues, ¿no? Ujú. Deslumbrado ante su figura. Y el tipo se seca las manos, me mira, sonríe y me dice, hola joven, ¿cómo le va? Me estrecha la mano, él a mí. Y yo, señor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Es un gusto, es un gusto, es un gusto. Y mientras le estrecho la mano, me voy directo al urinario y empiezo a orinar detrás de él. Y empiezo a pensar, ¿no? ¿Qué le pregunto? ¿Quién mató al esclavo? Empiezo a jugar, ¿qué te dijo García Márquez para que le pegara? Y empecé a orinar detrás de él. Y no le dije absolutamente nada. Estaba pensando en preguntas mientras estaba él atrás mío. Y ahí se fue, ¿no? Y regresé temblando a mi asiento. Y cuando yo regreso a mi asiento, yo le digo, oye, lo acabo de ver a Vargas Llosa. ¿Quién lo va a hacer? Está con un terno así, está así, está así. Cuando lo ven, oye, si era verdad, si era verdad. La cuestión es que termina la conferencia y mi amigo me dice, oye, ya, hay que pedirle firma. Quiero acercarme y obviamente una banda de gente se le acerca a Vargas Llosa. No es posible sacarle ni siquiera una firma. Era imposible. Yo soy chato. O sea, la gente que me conoce, el otro día me tomo una foto con Lombardi y me dijeron, padre e hijo, Frodo y Gollum, ¿no? Una cosa así. Y yo agarro y le digo a mi pata, medidas urgentes requieren acciones urgentes, ¿no? La patita de gallo. Así. Me cargó, como si fuese un peluche, Ya. me carga Vargas, mi amigo, y me pone encima, y yo saco mi ejemplar de compensación y le digo, ¡Don Mario! El tipo voltea, ¡ah! ¡El tipo del baño! Y Ya. me hace una línea así, ¿no? Como si fuese el zorro, así. Y me firma el ejemplar de conversación en la catedral. Conclusión, ese ejemplar de conversación en la catedral se me perdió Ah, ya. en una mudanza que tuve a, a mi departamento reciente. Y ahí está la historia. Muchas gracias por tu tiempo, Gianfranco. No dejes nunca el vicio de la lectura. Hasta una próxima edición de este podcast llamado Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches.